Estamos de regreso en Infractal. Hoy tenemos un invitado, un joven estrella de la política dominicana, una de las grandes promesas que tiene nuestro país. Fue galardonado como joven del año por su liderazgo profesional en el año 2026 y es abogado y experto en políticas públicas. Yuri Rodríguez. Yuri, ¿cómo estás? Bien, gracias Randy Oh, por recibirme, a Eduarda. Buenas noches, Yuri. Gracias. Un placer. Le faltó un título. ¿Cuál? Amigo mío. Sí. Amigo de Eduardo. Faltó eso. Sí. Amigo de Eduardo. Íntimo. Sí. Ay, mira, eso se escuchó. Bueno, amigo. Amigo. No digas eso ahora, No, lo que Mis pasa. disculpas. Eduarda le tiene miedo a las mujeres, entonces. A las mujeres. Exacto. Ah, sí, pero eso lo dejamos para después. Pero Yuri, muchos temas de interés nacional, sobre todo en esta semana que culmina hoy, pues muchos temas. Hablábamos en el introito de este espacio de la propuesta de recortes que ha hecho el presidente de la República. Tú como experto en políticas públicas, ¿qué pudieras establecer? Sobre todo porque el PLD, partido al que perteneces, pues planteó su posición, su visión. Quisiéramos saber también tu opinión en ese sentido. Bueno, yo creo que el gobierno no ha sido responsable en hacer un planteamiento esquemático que le permita a la gente poder identificar de dónde van a salir esos recortes. Se ha señalado que se requieren 40,000 millones de pesos aproximadamente para poder hacerle frente a toda la situación que en principio ha generado las tensiones en Oriente Medio. Pero antes de pasar a los números, es importante saber que la realidad económica que sufre o que tiene la República Dominicana, estas situaciones, venían previo a la tensión con Oriente Medio. Y eso evidentemente lo ha agravado. Y bueno, lo que más sonoro ha sido es el recorte a los partidos políticos, ¿cierto? De aproximadamente 800 millones de pesos para este año 2026. Pero ahí hay un tema fundamental. Solamente ese planteamiento te hace pensar que no es económico sino político, porque esos 800 millones representan apenas un 2% de lo que el gobierno pretende percibir. Pero además, solamente el que desconoce de dónde viene la corrupción haría un planteamiento como tal. La corrupción en nuestro país en gran medida se origina en los procesos electorales. La carestía, lo caro que es poder acceder a una candidatura política, es lo que te lleva a buscar financiamientos privados o en muchos casos ilícitos. Y estamos frente a una situación de un partido político que se ha visto vinculado a actores en el Congreso, en la municipalidad y en el Poder Ejecutivo que fueron financiados ilícitamente por llevar a cabo actuaciones ilícitas. Entonces yo quisiera descartar esa parte y no ser populista en cuanto a ella, sino que creo que el gobierno tiene que realmente presentarle una planificación a la sociedad dominicana de cómo va a poder gestionar estos recursos. Yo recuerdo que en la primera intervención de ellos señalaron que ya habían identificado 10,000 millones, pero no dijeron de dónde habían identificado esos 10,000 millones, ¿no? Entonces hay mucha nebulosa, hay mucha ausencia de información por parte del Ejecutivo de cara a la ciudadanía. Yo pienso que es importante que ellos puedan esclarecer todo esto. Se desdice el gobierno de la República Dominicana porque hace la propuesta del recorte de los 800 millones de pesos, pero entonces subsidia a un sector con 800 millones, le entrega a Naciones Unidas 1.200 millones, aprueba un préstamo de 450 millones hace una semana en la Cámara de Diputados, en el Congreso Nacional, en sentido general. Se desdice el gobierno. Claro, por eso te señalé que para mí la propuesta era más política que económica. Es decir, no subsana la realidad actual que nosotros estamos viviendo. Y si tú lo pones en un equivalente, es quitarle 800 millones a los partidos para dárselo a los transportistas en subsidios. Transportistas que se visten de pseudo sindicatos, pero que realmente son corporaciones. Corporaciones que al final no traducen ese beneficio al ciudadano que cotidianamente tiene que transportarse y trasladarse y que tiene que gastar un monto importante de su sueldo, de su poder adquisitivo en transporte. Entonces, al final, lo que ciertamente hay una incoherencia
entre estos planteamientos que generan cuestionantes en la gente, pero como Yuri, normal. Yuri, me está haciendo ruido que has mencionado en 2 ocasiones que el planteamiento del gobierno, la propuesta, es una propuesta política, haciendo referencia a la reducción del 50% del subsidio a los partidos políticos. Cuando tú dices que es una propuesta política, ¿a qué hace referencia? Bueno, digo que es política y no económica porque apenas ese recorte significaría un 2% del monto total que el gobierno quiere, digamos, identificar o recaudar para poder hacerle frente a la crisis. Entonces, sí, pero ¿y el impacto político cuál sería? bueno, el impacto político evidentemente es que usted está colocando en absoluta desventaja a su competidor democrático. Ese es el impacto político real. Imagínese usted que hubiese sido el PLD que estuviese en el gobierno previo a las elecciones del año 2020 y hubiese hecho ese planteamiento. De lo menos que se hubiese acusado de atentado a la democracia o autoritarismo de forma llana y clara. Entonces, dígalo como es, hubiese prendido el país por la bueno, por la cuatro Pero esquinas. se ha Bueno, vuelto, se ha vuelto muy popular últimamente el que grupos de la antipolítica, grupos de la sociedad civil y de otros sectores de la sociedad, el solicitar Sí, que se eliminen así el es. subsidio a los partidos Pero políticos. eso tiene una razón distinta. La razón de eso es la desafección que hay dentro de los partidos políticos hacia la ciudadanía. Eso es otra cosa. Es decir, eso es un tema, digamos, conceptual y de conducta que tiene que resolver la partidocracia de nuestro país. Pero mira como tú muy bien has señalado, la antipolítica. Mi adversario como PLDista, mi adversario, o más bien mi enemigo, no es una persona del PRM, no es una persona de la Fuerza del Pueblo, no es mi enemigo, es mi adversario circunstancial. Mi adversario como político es el antipolítico. Ese es mi enemigo. Entonces, aquí es importante separar una cosa de la otra. Es decir, tú puedes tener adversarios coyunturales en procesos electorales, que puede ser uno u otro en una coyuntura. Ahora, no son tus enemigos. No son tus enemigos, tú simplemente te enfrentas a ellos en un momento. Ahora, el enemigo de la política es la antipolítica. Y ahí entra muchas asociaciones, ONG, iniciativas ciudadanas financiadas por fuerzas extranjeras y entonces solicitan eso hacia los partidos políticos, pero que nunca se han presentado ante un proceso electoral y nunca le han contado los votos. Bien, pero a la Fuerza del Pueblo, al PLD y al PRM han tenido que contarle su voto en escenarios distintos. Por eso yo soy un defensor de la política, porque todo lo que nosotros hemos logrado hasta aquí como sociedad ha sido gracias a nuestro principal activo económico. ¿Cuál es? La estabilidad social. Y la estabilidad social de este país, quieran o no, se la ha dado la partidocracia a la República Dominicana. Y los políticos. Y los políticos. Es decir, que sin los partidos políticos y los políticos dominicanos, este país posiblemente estuviera peor que en 1980. Bueno, definitivamente, que tú estás hablando de un país que tiene 30, 35 años creciendo constantemente, que la mayoría de la sociedad dominicana se haya comenzado a convertir en clase media, es un reflejo directo del crecimiento que nosotros hemos tenido en las últimas 3 décadas, y evidentemente eso es lo que nosotros tenemos que salvaguardar de cara al futuro. Y bueno, mira los ejemplos de inestabilidad que ha tenido nuestra región. Mira Perú, mira el Ecuador, mira El Salvador, mira Nicaragua. Cuando tú ves todos esos países que son similares a nosotros, inclusive hasta en el Producto Interno Bruto o en virtud del crecimiento, tú te das cuenta que le hace falta algo fundamental, que es estabilidad social, paz social y estabilidad política. Yuri, hacías un planteamiento que tiene que ver explícitamente con el ejercicio de la política, es decir, de quienes se dedican o nos dedicamos a la actividad política y esa desafección que con el tiempo se ha ido construyendo. A mí me gustaría que pudieras plantear tu opinión respecto a este tema, porque también se habla de que hay que salir de generaciones anteriores porque ya no tienen que aportar. Yo tengo una idea diferente, yo creo que se pueden construir espacios sinérgicos y convivir diferentes generaciones, sobre todo si todavía se puede aportar al país, pero me gustaría saber cuál es tu parecer. Sí, yo no tengo una visión sobre la nueva política desde un criterio biológico de edad, ¿verdad? Tal vez hay muchos jóvenes similares a nosotros
que tienen pensamiento mucho más retrógrado que señores de 80 o 85 años. Por lo que yo no miro la política, ¿verdad? Ni la nueva forma de hacer política a partir de un criterio biológico. Lo que sí soy muy radical, y eso tú lo sabes, Sí. en que aquellos que han cumplido su ciclo político puedan ya darle paso a una nueva generación. Es cierto que en política nadie cede sus espacios, ¿no? Y que usted tiene que conquistarlos o arrebatarlos. Lo dice hasta la propia Biblia, ¿verdad? Que usted tiene que a veces arrebatar a alguien para que consiga su salvación. Entonces, a veces usted tiene que arrebatar sus espacios. Y lo que creo es que, como decía el Papa Francisco, muchas veces hace falta dar un paso atrás o un paso a un lado para seguir siendo útil. Y Churchill lo decía, el gran problema de nuestros hombres es que quieren ser importantes, pero no quieren ser útiles. Entonces en la política hay que ser útil. A veces usted es más útil detrás del telón, a veces es más útil delante de él. Lo que la coyuntura, la circunstancia, podemos ir a Ortega y Gasset, yo soy yo en mis circunstancias, y si no la salvo a ella no me salvo yo, ¿cierto? Entonces la coyuntura, la circunstancia es lo que dicta la utilidad de la persona. Y en política lo importante es siempre ser útil. Por eso yo no mido el espacio que uno debería ocupar en virtud de la edad, ni en virtud ni siquiera del rango político que usted ha alcanzado, sino de la utilidad que puede tener en un espacio para usted alcanzar un propósito. Porque el propósito mayor es lo colectivo, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí es que usted tiene que comenzar a tomar decisiones. Es como yo lo veo. ¿Qué piensas de...? Bueno, Randy. Sí. El Partido de la Liberación Dominicana ha tenido un cierto respiro y he hablado eso con algunos amigos en unos espacios privados. Y a raíz de todo esto, algunos dicen entonces que el PLD va a apoyar o va a hacer una alianza con la Fuerza del Pueblo, otros dicen una alianza con el PRM. Sin embargo, el presidente del PLD, Danilo Medina, dice que el PLD no se va a aliar absolutamente a nadie, que tiene su propio proyecto de cara al 2028. ¿Cómo ves tú al PLD de cara al proceso del 27 y del 28 y si le irá mejor que en el año 2024? Mira, yo estoy de acuerdo con las declaraciones del presidente Danilo Medina. Voy a explicar las razones, ¿no? los argumentos. No es simplemente un hecho de disciplina partidaria, ¿verdad? Que se pudiera pensar. Mira, el PLD, en el caso de una potencial alianza con el PRM, entraría en una dinámica que sería muy problemática. Aunque ya la Fuerza del Pueblo lo hizo en el año 2020, tuvo un factor fundamental que fue que ese partido no entró al Poder Ejecutivo. Construyó boletas congresuales y municipales, pero no se adentró en el Poder Ejecutivo. Entonces, bueno, hacer eso también de cara a la ciudadanía, con quien ha sido en gran medida nuestro verdugo, yo pienso que inclusive para la dignidad PLDista sería contraproducente. La situación con la Fuerza del Pueblo es una situación también compleja, porque en alguna medida se podría decir que hay una base electoral similar. Es decir, que tienen el mismo target. Bueno, en principio la gente pudiera pensar eso, pero ¿qué ha pasado en los hechos? Que la Fuerza del Pueblo, que cuenta con gente maravillosa, con muchísima capacidad, ha sido incapaz de crecer más allá del PLD. Entonces, no se ha diferenciado de lo que es el PLD. No hay una novedad de cara a la ciudadanía. Tal vez el único que crece afuera de sus cuatro paredes es el senador del Distrito Nacional, pero fuera de ahí no se visualiza. Y en nuestro país, lamentablemente, las alianzas no son como las concertaciones nacionales chilenas, por ejemplo, en donde usted va a unas primarias internas de la oposición y el que resulte ganador y entonces encabeza. Pero, sobre todo, usted no tiene que renunciar a sus siglas para estar en esa concertación nacional. Usted no tiene que abandonar su espacio político. Por el contrario, reivindica su espacio político. Entonces, lamentablemente, aquí no ocurre, no tenemos esa costumbre democrática de que para ir a una concertación no haya que renunciar a sus siglas. Entonces, todo eso genera oportunidades, pero también genera riesgos. Y yo pienso que el PLD,
que ha sido el partido que en el último año ha tenido una tendencia de crecimiento en las encuestas. Usted puede decir, bueno, Yuri, no tan alta, no tan baja. Bueno, pero es el que ha tenido una tendencia de crecimiento, no se ha estancado ni ha descendido, como tal vez le puede haber pasado al actual gobierno. Yo pienso que nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo de cara al proceso del año 2028. Insisto, las circunstancias dictarán si eso tiene que cambiar dado el momento. ¿Cómo cataloga Yuri la actual gestión de gobierno? ¿Buena, mala, regular? Bueno, yo pienso que ha sido desde el inicio una gestión sin rumbo. Cuando usted ve gobiernos pasados, como lo del doctor Leonel Fernández, usted puede encontrar un legado a la sociedad dominicana. Cuando ve los gobiernos del presidente Danilo Medina, puede encontrar un legado para la sociedad dominicana. Pero cuando ve este gobierno, usted dice, bueno, ¿cuál ha sido el norte? ¿Cuál ha sido el rumbo? ¿Cuál es el legado que le ha ofrecido esta gestión gubernamental a la sociedad dominicana? Se me hace difícil poder encontrarlo. Tal vez alguna persona pueda hacerlo. Y eso tiene varias razones, sobre todo porque ellos construyeron un relato sustentado en los intangibles, ¿no? En la transparencia. Bueno, pero al final SENASA es el caso de corrupción más grande en la historia republicana de este país desde que somos independientes. Bueno, construyeron un relato sobre la base de la identidad en contra del otro, no sobre la reivindicación de nuestras virtudes como dominicanos, sino bajo la negación de lo haitiano, ¿no? Entonces, bueno, cuando se da la cumbre con los 4 presidentes, uno entiende que ya este problema está un poco resuelto, pero te encuentras las sorpresas de entregarle $10 millones a las Naciones Unidas, cuando realmente la República Dominicana uno entendería que no se encuentra en esas condiciones. Entonces, y que no se consultó en el CES. No, Eso no estuvo en el diálogo del CES. En efecto. Entonces, usted lo va viendo y tú te puedes detener yo lo he llamado los 4 jinetes del apocalipsis. Te puedes detener en la nómina pública, que ha aumentado en más de 160,000 millones de pesos, pero realmente los servicios públicos no han aumentado su calidad, por el contrario, han descendido en su calidad. Cuando usted ve el déficit eléctrico, hemos perdido más de $7,000 millones en los últimos 6 años. Dígame qué país en desarrollo no se transforma con una inversión de $7,000 millones. Dígame sobre las pensiones especiales. Todos los gobiernos pasados apenas habían otorgado 42, este ha otorgado 600. Mire las transferencias monetarias que no han sido condicionadas, las supuestas ayudas sociales que no han sido condicionadas, anteriormente eran completamente condicionadas, es decir, para una familia poder recibir un beneficio del gobierno tenía que enviar a sus hijos a la escuela, tenía que vacunarlos, tenía que, digamos, haber una reciprocidad para poder recibir esos montos. Entonces hay una serie de situaciones que nosotros tenemos que resolver como sociedad y que el gobierno tiene que hacer un sacrificio para poder colocarlo en orden. Y ya de cara al futuro, entonces, poder tener una nueva realidad. Tú como experto en políticas públicas, ¿cuáles son esos 2 temas? O uno, vamos a poner, que sea prioridad para Yuri en caso de ser presidente de la República y que tú inmediatamente irías a eso. Lo tengo muy claro, el orden. La gente está ávida de orden. Nosotros vivimos en una noción de desorden generalizada. En el tránsito, en los servicios públicos. Usted se desplaza a cualquier espacio del territorio dominicano y usted se va a encontrar con desorden. Es lo que ahora comúnmente nos caracteriza. Entonces, la gente inclusive ya se irrita antes de salir de su casa. ¿Por qué? Porque en el grupo de WhatsApp del edificio, en este teléfono, la gente comienza, vecino, ¿por qué está taladrando a las 7 de la mañana? ¿Por qué se parqueó en el parqueo que no debía? ¿Por qué botó la basura donde no debía? Es decir, tú sales al caos del tránsito previamente irritado, ¿cierto? Entonces, eso se traduce en ausencia de productividad, en reducción de tiempo familiar, en falta de esparcimiento tanto de salud mental como de emocional para compartir con la gente que tú quieres. Y todo eso lo que te genera es una menor calidad de vida. Entonces, yo lo tengo muy claro. Yo iría, pero de golpe, lo lamentable, lo siento por los motoristas, pero 0 túneles, 0 elevado para ellos, 0 acera para ellos, 0 vía contraria. Comenzaría por ahí de inmediato. Oye, dice, resumiéndolo en pocas palabras y en una canción, la salsa, esto es una selva de cemento. Así mismo. Ya lo sabes. Vamos a ir a una pausa comercial y en breve continuamos.